pudo llegar en esta noche fresca para orar específicamente en un ratito más y también mirar algunas cositas de la palabra del Señor. Y vamos a abrir en Primera de Pedro capítulo 4, y vamos a estar mirando versículos 7 al 11, y hoy vamos a terminar ya con esta serie que estuvimos estudiando hace un tiempo atrás, ya algunas semanas, meses, que tiene que ver con los pilares del carácter, ¿no? Y este último pilar tiene que ver con servir a los demás, y sobre todas las cosas tiene que ver también con los dones, usar los dones para el servicio del Señor, servicio de los santos. Pero esto el tema de los dones, lo que vamos a estar haciendo, Dios mediante, es dedicar los próximos miércoles en la voluntad del Señor a hacer una serie de mensajes que tienen que ver específicamente sobre cuáles son los dones, qué son los dones del Espíritu y para qué Dios los dio. Entonces eso lo vamos a estar mirando la próxima semana. Hoy quiero terminar con algunos pensamientos antes de ir a la oración de aquí, de este pasaje, que tiene que ver con este último pilar. Y la idea principal, vamos a leer el pasaje y luego vamos a mirar algunas cosas. Dice: pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar y pedir al Señor que bendiga su palabra en esta noche. Padre, queremos darte gracias, Señor, porque sin tu palabra no tendríamos una guía, una lámpara que pueda guiar nuestro camino, que nos pueda ayudar, Señor, a cómo ser y a cómo hacer. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo en esta noche que nos ayuda a comprender tu palabra. Y en este pasaje, en esta carta de Pablo a estos hermanos que están dispersos en diferentes lugares y que están sufriendo persecución, queremos, Señor, en esta noche ver el consejo de Pedro, el ánimo, el aliento, sabiendo que el tiempo está tan cerca del final. Pedimos que podamos seguir trabajando nuestro carácter y que esta serie de mensajes que hemos escuchado no queden en el olvido, no queden como un registro más en un archivo o en el tiempo de nuestras Biblias, sino que puedan ser grabados en las tablas de nuestro corazón. Gracias, Señor, te damos por la tecnología, porque sabemos que en cualquier momento podemos volver a escucharlos. Podemos aún caminar en los viajes o en donde estemos y repasar estas verdades que tan necesarias son para la formación y el andar de nuestra vida en Cristo. Pedimos tu bendición sobre tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero que por un momento imaginemos en esta hora que alguien nos dice con hechos concretos que mañana va a ser el último día en el cual vamos a existir. Solamente quedan 24 horas de vida en esta tierra. Supongamos que alguien nos dice: te quedan 24 horas y se viene el fin de la historia. Y en eso que estás pensando que mañana se termina, te dice: te voy a dar la oportunidad de tener un deseo más antes de partir. ¿Cuál sería
tu deseo. El que quieras. La persona dice, el deseo que vos quieras, te lo doy. Pide un deseo antes de que se terminen tus últimas 24 horas. ¿Cuál sería tu deseo? ¿Y por qué pedirías eso? No me lo contestes, solamente empieza a pensar cuál sería tu deseo en esta hora. ¿Qué es lo que tanto desearías? ¿Y por qué desearías esto? Si nosotros miramos el versículo 7, empezamos a notar que hay algo que en este tiempo el autor está mencionando a estas personas y la pregunta es, ¿qué es lo que se acerca tan rápidamente? Quiero que miren en su Biblia y podamos contestar esta pregunta que el texto propone. ¿Qué es lo que se acerca? Miren la respuesta de la urgencia que da Pedro a estos oyentes cuando dice, el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué es lo que se acerca tan rápidamente? Que para ellos en aquel tiempo era algo inminente que los iba a llevar a tomar una decisión inmediata. ¿Qué es lo que se acerca? ¿Qué dice el texto? Miremos lo que dice el versículo. ¿Qué dice el versículo? El fin de todas las cosas. Eso es lo que se acerca. Y Pedro tiene en mente ahí que el fin de todas las cosas está cerca. Ahora tratemos de pensar en esta gente que está escuchando esto o que está leyendo esto y ellos están ahí viviendo esa vida a full como la vivimos nosotros, con todas las preocupaciones, con todas las ocupaciones diarias y cotidianas que tenemos, y ellos escuchan esta frase, el fin, hermanos, de todas las cosas se acerca. Y esa a veces ha sido mi gran pregunta, ¿no? Si realmente estoy entendiendo que el fin está cerca. Si estoy viviendo pensando en que el fin está cerca o que estoy pensando que esto va a durar para siempre. Estoy pensando que la vida que yo tengo va a durar para siempre en esta tierra. Estoy trabajando, estoy ocupándome, estoy viviendo las cosas en este mundo como pensando que siempre van a estar. Siempre van a estar. Mis hijos siempre van a estar. Mi trabajo siempre lo voy a tener. Mi salud siempre la voy a gozar. Pensando en todas estas cosas, y fíjense, ¿no?, que cuando él dice el fin de todas las cosas se acerca, quizás nosotros no sabemos a qué se estaba refiriendo el apóstol Pedro, pero es muy factible que por el contexto de esta carta, el templo de Jerusalén ya había sido destruido por el emperador que está bajo el gobierno del apóstol Pedro. Pedro estaba viviendo bajo Nerón en aquel tiempo y estos creyentes bajo el gobierno romano estaban siendo perseguidos. Es más, Pedro habla acerca de la prueba de fuego y eso tiene que ver con que este hombre usualmente quemaba a los creyentes, los prendía a fuego. Puede ser eso o puede estar refiriéndose también a la consumación del final del reino de Cristo, como puede ocurrir en cualquier momento. El tema en cuestión es que para Pedro y estos creyentes es que el tiempo en el que están viviendo, en este trayecto cristiano que van caminando, está limitado. El tiempo que tienen está limitado y hay algo que en ese tiempo que queda, hay algo que Pedro dice, hay algo que debe ser prioritario. Hay algo que en este tiempo que les queda acá tiene que ser prioritario. Y lo que vemos prioritario, en base a los versículos que acabamos de leer del 7 al 10, lo que es una prioridad para Pedro y para estos hermanos, a la luz del fin, era el servicio mutuo en el contexto de los hermanos o la iglesia local. El servicio mutuo en el contexto de los hermanos o la iglesia local. ¿Y en qué consiste este servicio mutuo? Noten conmigo lo que dice ahí el versículo 7, porque en base a que todo se acerca al final, si tuvieran que pedir un deseo, Pedro dice, tengan un espíritu de oración.
tengan un espíritu de oración. Dice, sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Fíjense que los que tienen NBLA, la palabra espíritu está inclinada, está como doblada. No es una palabra que está derecha. Eso significa que en el idioma original esta palabra no está. Es una palabra que la traducción NBLA agregó para que podamos entender lo que está diciendo. El texto original se debe leer, el fin de todas las cosas se acerca, sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para orar. ¿Qué significa eso? Teniendo un espíritu de oración, es lo primero, teniendo un espíritu de oración. ¿Qué significa eso? Cuando dice sean ustedes prudentes y sobrios para la oración, significa que tengamos una mente despejada y el dominio propio para estar con esta disposición para la oración. Una mente despejada y una disposición para la oración. Ahora, no vamos a hacer una encuesta, esas que se hacen en WhatsApp, ¿vieron? Te mandan una encuesta y ahí contestás. Pero fíjense si esta tarde haríamos una encuesta en esta noche de las cosas que ahora estás pensando. ¿Estás pensando en el trabajo de mañana? ¿Sí o no? ¿Estás pensando en qué vas a comer esta noche? ¿Sí o no? ¿Estás pensando en que estás cansado en esta noche? ¿Sí o no? ¿Estás pensando ya en el fin de semana organizándote? ¿Sí o no? Y así podríamos poner todas las cosas que están en nuestra cabeza, todas las preocupaciones, todas aquellas cosas que ahora están ahí adentro, están en nuestra cabeza y quizás nos están manteniendo el enfoque en todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Que está bien, que son cosas obvias que debemos realizar, pero no a la luz de lo que es prioritario. No a la luz de lo que es prioritario. Fíjense que la Biblia dice el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. El reino de Dios no consiste en cosas materiales, sino en cosas espirituales. Y aquí el apóstol Pedro está viendo cómo tener la iglesia un espíritu de oración debe ser prioritario teniendo la mente despejada. Teniendo la mente despejada. Y eso a veces nos cuesta, ¿no? Delante del Señor quizás tenemos que venir en oración y confesar que nuestra mente se embota, se llena rápido con cosas y nos distraemos. Estaba escuchando un podcast con Becky ayer de camino de vuelta de Montevideo para alcanzar a la generación alfa. La generación alfa ahora son los chicos que nacieron desde el año, ¿cuánto era? 2010, desde el 2010 hasta ahora. Hasta la fecha de ahora, generación alfa, que dice, este tipo de generación no los educás, no los enseñás, no les alcanzás ahora con un libro o sentarte, porque es una generación que ha sido educada ya por estos aparatos. Entonces, esta generación tiende a distraerse mucho más rápido, a enfocarse en otras cosas que no tienen nada que ver quizás con sentarse y escuchar a un adulto. Y pensaba, ¿no? Cuánto en esta era de distracción, qué fácil es distraernos con cosas. Aunque son cosas importantes en la vida, pareciera que vivimos en un mundo distraído. Miren lo que dice Pedro sobre este tema de la mente y el despeje de la mente, ¿no? Y qué contraste hay entre un incrédulo y un creyente con la mente despejada. 1.13, dice 1.13, miren, 1 Pedro 1.13. De 1.13 al 17. Para los que no estaban años atrás en la iglesia, yo prediqué todo este libro ya expositivamente. Si quieren hacer referencia a algún estudio en particular o estudiar algún pasaje en particular, pueden acercarse ahí a el canal en YouTube o en la página de Instagram de la iglesia. Allí están todas estas prédicas, como hacemos cada vez que compartimos un estudio, queda grabado. Pero cuando hablé de esta sección, hablé específicamente de la mente del creyente. Dice, por tanto, dice, preparen su entendimiento para la acción. Mire, el entendimiento, la mente. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes,
No se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga, según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Me gusta esa frase, condúzcanse con temor durante el tiempo de su carrera, el tiempo que ustedes están acá viviendo en la tierra, el tiempo que van caminando en su cristianismo. ¿Cómo se deben conducir? Bueno, preparar la mente. Es una batalla, la mente, los pensamientos que están todo el día ahí. ¿Cómo se ordenan los pensamientos? Él dice aquí en este pasaje y en otros pasajes que nosotros debemos orar, orar, orar al Señor. Sean ustedes prudentes y sobrios para la oración. Saben que orar demanda prudencia, prudencia. Cuando yo voy atravesando por situaciones en el día o en la semana o en el mes o en temporadas en mi vida espiritual, demanda prudencia de mi parte, venir al Señor y orar con estos asuntos, traerlos al Señor. No dejar que la cabeza se embote con tantas ideas, con tantas maneras de resolver, sino más bien traerlo al Señor en oración. Eso demanda prudencia y eso demanda sobriedad. Sobriedad es estar cuerdo, estar consciente de lo que está pasando. A veces, hermanos, nos pasan cosas en nuestra vida, ¿no? A veces casuales por causa de otro, pero a veces por nuestros propios errores. Atravesamos por circunstancias muchas veces por nuestros propios errores y por eso que la Biblia nos demanda tener nosotros este espíritu sobrio para la oración. Sobriedad es una mente clara, una mente despierta, estar atentos, saber que el enemigo está buscando siempre una ocasión para distraernos. Saben, el enemigo, el diablo, no puede hacerte daño, porque ya Cristo te tiene protegido en su mano, como dice Juan 10. Lo que sí el diablo puede hacer muy fácilmente, y creo que lo está logrando, es distraerte. Distraerte con cosas. Distraerte con el ruido, distraerte con circunstancias, con situaciones, y no dejarte con algo tan importante, con el espíritu de oración. Fíjense, los discípulos cansados, cuando Cristo le dice, vamos a hacer algo que es prioritario ahora. Acá está en juego mi vida. Ayúdenme, vengan. Dice, vayan y oren y yo oro acá. Los discípulos se fueron y se quedaron dormidos. Se distrajeron. Y así podríamos hablar de muchas oraciones. Pero saben, hermanos, no lo vamos a ir a ver, pero ustedes lo pueden anotar en su Biblia si quieren, como una referencia ahí al lado del versículo 7. Yo tengo 1 Samuel 12:23. 1 Samuel 12:23. ¿Saben? Ahí Samuel está hablando, y se los voy a leer porque no lo quiero parafrasear, lo quiero decir bien el texto. Pero saben que Samuel ve la falta de oración en un creyente y en la iglesia como un pecado. Cuando un creyente no ora, cuando la iglesia no ora, es un pecado. 1 Samuel 12:23. No hace falta que lo busquen, pero yo se lo voy a leer. Dice, y en cuanto a mí, está hablando Samuel, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por ustedes. O sea, ¿ven? Él dice, lejos esté de mí de que yo no ore por ustedes. ¿Cuánto de nuestro tiempo en la semana es para que pensemos si estamos distraídos o no? Es para que pensemos realmente a la luz de que si mañana viene el Señor o esta noche viene el Señor, ¿dónde hemos pasado el tiempo? Pensando en esto, ¿no? He estado orando por la iglesia, me he acordado de los hermanos, o toda mi lista realmente ronda en base a lo que necesitamos. Fíjense, ¿no?, que aquí está hablando en plural y todo el contexto del pasaje está hablando unos a otros. No, entonces, el servicio mutuo en el contexto de la iglesia local
consiste en orar. Quizás, y voy a hablar un poco más de esto, ¿no? Pero quizás tú no tienes la oportunidad que otros tienen de poder hacer o servir en diferentes áreas. Pero creo que en esta área que él pone aquí, en esta todos la pueden hacer. Todos pueden hacer y tener el espíritu de oración. Todos tienen y deben hacer el espíritu de oración. Pero no solamente eso, noten el versículo 8. Versículo 8. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados, siendo intencionales con amar en hechos concretos. ¿Cómo sirvo a los demás? ¿Cómo sirvo en este carácter? Siendo intencional en amar con hechos concretos. La Biblia dice, no amemos de palabra, sino de hechos. Tiene que haber de nuestra parte, en este carácter de servicio, en el contexto de la iglesia, el ser intencional en amar con hechos concretos. 1:22. Miren lo que dice el mismo libro, en el contexto general, 1:22. Puesto que en obediencia a la verdad, ustedes purificaron sus almas. Fíjense, ahí está el Evangelio y ahí está la salvación. Obediencia a la palabra. Obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas. Lavamiento. ¿Ven? La obediencia a la palabra te lleva a poder creer en el Evangelio, a poder ser purificado. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos ha salvado? ¿Para qué Dios hizo esto? ¿Para qué? Para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Déjeme decirle, cuando estoy leyendo un libro, que más adelante, Dios mediante, me gustaría hacer algún estudio sobre eso, el libro se llama Amando a los que te vuelven loco en la iglesia. ¿No? Y siempre uno se pone primero y dice, debe ser difícil para la grey, para las ovejas, amar al pastor, porque es loco. Pero fíjense lo que está diciendo aquí el texto. Está hablando unos a otros. Es una ida y vuelta. Entonces hay que ser intencionales. ¿Por qué? Porque Cristo mismo hace referencia a esto en Mateo 22, no lo busquen, 37 al 39, que habla del amor a Dios y el amor al prójimo. A veces nuestra tendencia es divorciar. Amamos al Señor, amamos a Dios, pero con los hermanos, bueno, es otra cosa. ¿No? A Dios yo lo amo, sí. Yo amo la palabra, amo congregarme, amo escuchar, pero con los hermanos ya es diferente. ¿Por qué? Porque quizás no me llevo bien, tengo diferentes opiniones, pero ¿cómo puedo amar a personas que son difíciles? Escucha un principio de la palabra de Dios. El amor imposible viene de una misericordia imposible. El amor imposible. ¿Cómo puedo amar a aquellos que son imposibles de amar? Son imposibles de amarlos. El amor imposible viene de una misericordia imposible. Romanos 12:1. Dice, os ruego por las misericordias de Dios que entreguéis vuestras vidas en sacrificio vivo al Señor. O sea, yo puedo amar a Eduardo, aunque sea imposible de amar a Eduardo, porque la misericordia del Señor, que es imposible hacia mi vida, Él la ha derramado. Sí, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Por eso nosotros no podemos decir que no podemos amar a los hermanos en la iglesia, por más difíciles que sean de tratar, por más difíciles que sean de llevar. Y cuando acá Pedro dice, ¿no?, en este versículo, miren, porque añade a un condimento tan bueno, que la palabra es tan exacta, dice, todos sean fervientes en su amor. La palabra ferviente es una palabra que estamos prontos para demostrarlo. Pronto para demostrarlo, ¿no? Cuando llega el domingo es la oportunidad para demostrar amor. Cuando llega el miércoles es la oportunidad para demostrar amor, orando unos por otros. Cuando estamos en la semana es la oportunidad para demostrar amor. Si no, pienso yo, ¿no? ¿Cuándo vamos a cumplir este versículo? ¿Cuándo vamos a llevar a la vida práctica esto? No, vamos a esperar el cielo, cuando el Señor nos transforme, nos cambie la cabeza totalmente, nos cambie el corazón y no haya más pecado. No.
Fíjense que este pasaje está a la luz del antes del fin. Sean, dice, fervientes en su amor. La palabra es fogosos, ¿no? Cariñosos, intencionales en mostrar amor. El amor es una voluntad que se demuestra en hechos, no es solamente con la palabra. ¿Y qué dice acá? Los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Lo primero que quiero decir es lo siguiente: no está hablando el pasaje de que en amor cubrimos lo que el hermano o tapamos lo que el hermano está haciendo. No está hablando de eso. O sea, en otras palabras, no estamos diciendo, bueno, una demostración de amor es dejar seguir que él siga con la que está haciendo. Dejémoslo porque lo amamos, él está por este camino y hay que dejarlo. No digamos nada al respecto. Cubrimos con amor las ofensas. No. Eso no es lo que está enseñando el pasaje. El pasaje lo que está enseñando es que el amor no guarda un registro de las ofensas. Y esto está hablando en el contexto de la iglesia. No está hablando en el contexto de la casa personal de uno. Está hablando en la iglesia. Dice, el amor, dice, cubre la multitud de pecados. Asume que tu hermano en Cristo te va a ofender ilimitadas veces. ¿Cuántas veces? 70 veces. 7 dijo Cristo a Pedro. Y la actitud es, vas a tener que perdonarlo toda esa cantidad. No importa el monto que te ofenda, lo vas a tener que perdonar. Como Cristo te ha perdonado a ti tus ofensas. El amor en la iglesia no guarda registro de las ofensas, sino que perdona en respuesta al perdón de Dios. Perdona en respuesta al perdón de Dios. Alguien dijo, nos necesitamos unos a otros. La idea que surge en nuestra mente, que mejor es estar solo que con los hermanos, está alimentada por el orgullo. Es una realidad. En toda la Biblia vemos que Cristo nos hizo para necesitarnos. Nos hizo personas que necesitamos. La persona que dice, yo no necesito a nadie, por eso que no le pido nada a nadie, porque no quiero molestar a nadie. ¿Saben lo que está demostrando en sí? La persona que cree de esa manera está demostrando en su corazón, yo no creo en los medios que Dios dio para mostrar que soy un necesitado. ¿Saben, hermanos? Déjenme decirle esto, no es ninguna vergüenza estar necesitado en esta noche. Necesitamos oraciones, necesitamos apoyo, ánimo, necesitamos abrazos, necesitamos. ¿Cuál es el problema de eso? Mostrar a las personas que somos personas que podemos andar y no pedirle ayuda a nadie, muestra un corazón orgulloso. Muestra un corazón que le dice, Dios, en este diseño que tú has puesto, vos te equivocaste, porque yo puedo llevar la vida solo. Bueno, Dios muchas veces dice, bueno, probá a llevar solo, y muchas veces terminamos dando cuenta que estamos solos. El cuerpo de Cristo necesita de todos sus miembros. 1 Corintios 12 habla de eso. Un hombre dijo esto, Thomas Watson, un hombre de antaño, un hombre que amaba mucho al Señor, dijo, un cristiano humilde estudia sus propias debilidades y las excelencias de los demás. Un cristiano humilde estudia sus propias debilidades y las excelencias de los demás. ¿Cuál sería nuestra actitud muchas veces? Si somos honestos con Watson. Nos sentaremos a tomar un mate y nos diría esto y decimos, tenés razón, Watson, porque nosotros miramos nuestras excelencias primero y las debilidades de los demás. Pero dice, un creyente humilde mira que el otro está por encima, es superior a nosotros. Hay que ser intencionales en amar con hechos concretos. ¿De qué manera estás mostrando el amor a los hermanos? En el tiempo que orás, en el tiempo que te preocupás, en el tiempo que mostrás que necesitas de ellos también. Es una manera práctica de mostrar amor. Practicando, noten, la tercera implicación de servicio es practicando la hospitalidad sin quejarse. Practicando la hospitalidad sin quejarse. Dice, sean hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. La palabra hospitalario no la estudié específicamente qué significa, pero no tiene que ver con un hospital.
Pero si me dejan hospitalarios, ¿por qué habrá traducido así en español? Sí, podríamos pensar eso, pero el significado original de esa palabra, o sea, lo que el autor realmente quiso decir con esa palabra, es específicamente en aquellos tiempos había personas que viajaban y no tenían lugar donde quedarse. Entonces estas personas buscaban a los cristianos, eran personas familiares de los cristianos o hermanos de otros lugares, y la idea que está hablando acá es esto: abran su casa para recibir gente que no tiene dónde quedarse. No está hablando acá el pasaje de abrirle la puerta a cualquier persona, está hablando en el contexto de la iglesia. Y acá lo que está pensando, ¿no?, es abran sus casas, ¿no?, y no se quejen. Saben que yo pienso, ¿no?, que practicar la hospitalidad viene del fruto derivado del amor por los demás. Si yo amo a los hermanos en la iglesia, voy a abrir la casa. A mí me da vergüenza abrir la casa porque yo no tengo. En ningún lado en el pasaje, hermanos, asume que los hermanos tenían o no tenían. El punto acá era abrir y no quejarse. Proveer en ese momento para la necesidad. Quizás alguien en la iglesia está necesitando tomar un mate que le sea escuchado. No está pretendiendo que se quede a dormir en tu casa, como quizás en aquel tiempo. Pero el punto acá que nosotros podemos pensar, ¿no?, en el sentido más amplio, es tener una buena disposición y amabilidad de estar abierto a recibir personas para ser escuchadas y atendidas, ¿no? Y a veces uno pensará, bueno, las puertas de mi casa están abiertas, ¿no? Yo escucho siempre eso, las puertas de mi casa están abiertas, el que quiera venir puede venir. La hospitalidad se practica intencionalmente. Tú tienes que decir, te invito a mi casa a venir. En este lugar hay un lugar para que vos seas escuchado, seas atendido, seas orado, ministrado con la palabra. No, debe ser así. Por eso que dice aquí, háganlo sin murmuraciones, sin quejarse. No, en ningún lado dice, le tengo que ofrecer comida, le tengo que ofrecer esto. Es lo que la práctica hacía en el Nuevo Testamento. El punto es estar abierto. ¿Saben que cuando abrimos la casa, ¿no?, muestra algo? Muestra que más allá de abrir la puerta de la casa, ¿no?, es uno abre el corazón. Porque la casa es como uno es, básicamente, es como uno vive, ¿no? Entonces, yo creo que acá el principio de servicio al Señor es practicar hospitalidad, mostrar hospitalidad, ¿no?, en la forma que el Señor nos dé y nos permita hacerlo. Sin quejarse, al contrario, para animarse. Necesitamos ser animados, ¿no? Yo necesito ser animado estos últimos tiempos. Yo estoy seguro que vos también necesitas ser animado, que el Señor te anime, ¿no?, de alguna forma o manera. Qué mejor contexto, ¿no?, que en un lugar íntimo donde podemos compartir cosas que quizás el día domingo no se pueden compartir por el tiempo, por la cantidad de gente, ¿no? La vida eclesiástica se lleva adelante durante la semana. ¿Saben? De religiosos está lleno. Si querés ver religión, anda a cualquier templo y ve cuánta gente va, entra y sale, pero no tiene ni idea quién es quién y qué está pasando en la vida de cada uno. Y no es para entrometerse como aprendimos en Tesalonicenses, es para aprender a llevar las cargas los unos de los otros. Y noten que termina con versículo 10, y ahí la voy a dejar porque no vamos a hablar de los dones, pero fíjense, ¿no?, que el pilar del servicio mutuo tiene que ver con usar los dones que Dios nos dio. Usar los dones. Entonces, hasta ahora vimos qué implica servir mutuamente en el contexto de la iglesia. Tener un espíritu de oración. Ser intencionales en mostrar amor con hechos prácticos. Tercero, practicar la hospitalidad sin quejarse. Y cuarto, usar los dones que Dios nos dio. Eso tiene que ver con servirnos unos a otros. Versículo 10. Según cada uno ha recibido un don. ¿Vieron? La NBLA está cruzadita, especial. En la Reina Valera, si alguien tiene Reina Valera u otra versión, capaz que no dice especial.
Dice, ustedes han recibido un don. Y vamos a aprender qué significa eso. Pero dice, úselo. Úselo, no lo tenga ahí guardado, ahí con tierra. Úselo. ¿Para qué? Úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Voy a hacer 5 menciones en cuanto a este versículo. 1. Los dones le pertenecen a Dios, son dados por Él. O sea, esto no es algo que yo decido usarlo o no usarlo. Esto no es algo que yo decido cuándo o cuándo no usarlo. Los dones son dados por el Señor. Y vamos a ver eso más adelante, ¿no? En las próximas semanas. Pero los dones, tengo que empezar a entender que el tema del servicio, de usar lo que Dios me dio, es un tema de mayordomía. Él me va a pedir cuenta por cómo yo fui dotado de una manera y qué hice con esto. No es que no tuve la oportunidad, no es que no sabía, no es que Dios nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste? Deben ser usados para el avance del reino. Fíjense que el contexto de los dones está para usarse sirviéndose unos a otros. Entonces tiene que ver esto con el avance de la iglesia. Cuando yo pongo el don que el Señor me dio a disposición de la iglesia, va a hacer que avance. Si yo, por ejemplo, tengo el don de misericordia, lo vamos a ver, y hay personas que realmente están pasando mal en la iglesia, están pasando por situaciones complicadas. Y yo tengo el don de misericordia. Misericordia es tener un corazón de compasión y ponerse en el zapato de otro. Vamos a ver esto más adelante. Ponerse en el zapato de otro y moverse a hacer algo al respecto. Lo veo que está llorando, lo veo que tiene una necesidad y yo estoy acá y tengo este don. Y te vas a dar cuenta que si tenés ese don, tu corazón se va enseguida a decir, algo hay que hacer al respecto. Imagínense, no, pero decís, no, pero ¿qué me voy a meter? Mejor que los pastores arreglen este tema. Ellos son los indicados para saber y eso. La iglesia no avanza. Porque el pastor no tiene el don de misericordia, el pastor tiene otro don. Y está la persona ahí sentada con ese don de misericordia y esta persona que está acá, quebrantada, rota, destruida, no avanza, no crece porque el don de la misericordia no está. Fíjense que, por ejemplo, puede ser el don de la enseñanza. Hay personas que en su cabeza quizás nunca han sido enseñados a cómo vivir la vida cristiana, a cómo tomar una buena decisión, cómo vivir en su hogar. Y tú tienes el don de enseñanza y no necesitas esto. Necesitas ir a la casa o abrir tu casa y abrir la palabra del Señor y explicarle de una manera clara, práctica, cómo puedo tomar una buena decisión que honre al Señor. Pero quizás tú estás pensando ahí con este don, que ahí decís, bueno, no sabía que lo tenía. O, no soy el indicado para enseñar. Yo no me siento que pueda hacer esto. Y la iglesia no avanza. Y así podemos ir con varios de los dones que están mencionados acá. Dice, el que habla, que hable la palabra de Dios. Habla la palabra de Dios. Y si no tengo el don de hablar la palabra, si no tengo el don de enseñanza, habla la palabra, comparte igual. Ora. El que sirve, que lo haga con la fortaleza que el Señor da. O sea, cuando hacemos algo para el Señor, hacelo con ganas. Porque es para el Señor, es para el avance de la obra. Las cosas de la iglesia son cosas espirituales, no son como en el trabajo. Todas las cosas tenemos que hacer con excelencia en la vida porque reflejan el carácter del Señor. Pero a veces no, es para la iglesia. Con más razón, deben ser cosas hechas excelentemente porque son para Dios. Llegar temprano, lo hacemos con excelencia. Prepararse para la reunión, lo hacemos con excelencia porque es para el Señor. Entonces, fíjense, hermanos, ¿no? Qué importante que es esto de usar los dones. Pongan su don al servicio de los demás. Lo usamos para el beneficio recíproco de la comunidad. Un hombre llamado Juan Calvino
dijo lo siguiente: dentro de una iglesia nadie debe contentarse con una cosa y con sus propios dones, sino que cada uno necesita la ayuda y el apoyo de su hermano para ejercitar su don. Voy a repetir de vuelta. Dentro de una iglesia nadie debe conformarse con una cosa y con sus propios dones, sino que cada uno necesita la ayuda y el apoyo de su hermano para ejercer su don. Cada uno debe esforzarse por ser un buen administrador de los dones que Dios le ha dado. ¿Sí? No nos conformamos, sino que buscamos con la ayuda mutua poder. Quizás tú tienes un don que el Señor te dio, tú no lo sabes todavía. Bueno, ahí entran los hermanos para poder identificar los líderes de la iglesia que te conocen, identificar en qué área tú has sido dotado por Dios y en qué área puedes contribuir para el avance de la obra. Entonces, la iglesia, dice este hombre, dice, la iglesia es un verdadero depósito de dones y talentos, nunca bajo cerrojo, sino siempre abierta para el servicio. La iglesia es un depósito de dones. Imagínate, ¿no?, estos depósitos que tenemos acá, pero no están cerrados. Están siempre abiertos para ser usados, ¿no? Y en la iglesia, como vamos a ver, hay diferentes dones. Y Dios da dones específicamente para la necesidad del cuerpo. Dios sabe lo que esta iglesia tiene necesidad. Quizás hay gente que necesita ser alentada, necesita ser evangelizada, necesita ser restaurada. Quizás hay personas que en la iglesia necesitan ser confrontadas. Cualquiera sea la necesidad del momento, del corazón del oyente, Dios va a poner personas alrededor de esa persona específicamente dotadas para que le ayuden a crecer y avanzar. ¿Por qué? Porque es el propósito por el cual Dios dio el don, para que la iglesia avance y no se estanque. Así que, hermanos, les animo en esta noche a que puedan revisar estos pilares que hemos estado mirando durante estos meses, porque son pilares prácticos que sostienen nuestra vida, la vida de la iglesia y la vida de los demás. Oramos y luego Ale pasa para pedir las peticiones de oración. Padre, gracias por el estudio de la palabra. Cuánto necesitamos hacer lo que tanto Pablo animaba a Timoteo, a estudiar, a leer la palabra, a empaparnos cada día más en estas verdades tan preciosas que no solamente nos ayudan a hacer algo, pero sino que transforman nuestro ser. Gracias, Padre, y oramos que esto pueda servir para hacernos madurar más en lo individual como también en lo colectivo, que podamos practicar estos pilares, revisarlos, Señor, cada tanto y hacer un chequeo de ver cómo estamos, si estamos realmente maduros o necesitamos, Señor, madurar. Te damos las gracias por la palabra y lo que harás y bendice, Señor, el tiempo de la oración. Oramos en Cristo Jesús. Amén.